día de viento, no precisamente a favor. Estamos yendo hacia el noroeste y el viento es norte muy fuerte. Gran parte nos pega de frente y es un viento caliente. Ya ayer con temperaturas de 38, 39 lo sentimos mucho, incluso con protector y cubiertos. Después teníamos las marcas de los anteojos, habíamos sufrido un poco el sol, estábamos quemados en la cara y en las manos, y hoy ya sabemos que se esperan 3-4 grados más. Va a estar fuerte, pero también así pronostican lluvia. Como dicen los que saben, abajo hay tormenta. Esperemos que realmente llueva. Obviamente que pedimos que en lo posible es que lleguemos, en este caso a Irala, Fernández, y después llueva. En Río Verde nos dijeron que desde el Pozo Colorado hacia acá el clima es mucho más seco, y la verdad que sí, no se siente mucho, y ellos dependen mucho del agua de lluvia. Si bien tienen un tajamar grande, muchas veces no es suficiente. Han pasado épocas duras de sequía, entonces ellos acopian desde sus casas agua de lluvia para consumo. Entonces el agua es más que bienvenida. Si llueve en el camino, como sea, de alguna forma lo resolveremos. Como decía, hoy un día duro, calor. Ya cuando amanecimos ya se sentía el calorcito, así que cargamos agua fría y hacer estos 55-56 kilómetros hasta Irala, luchando contra el viento y cruzar los dedos para que efectivamente llueva, que es beneficioso no solo para la gente, sino para el cultivo, para la tierra. Bueno, a pedalear, a seguir pedaleando por el Chaco paraguayo. Parada un poco obligada a comer. Karen ya lo hizo casi una hora atrás. Yo cuando hace mucho calor, la verdad que se me antoja más hidratarme que la comida, pero bueno, sé que es necesario porque te da un impulso más que necesario. Pero acá estando en este lugar, con este calor, lo que se súper revaloriza es esto. Por ahora se mantiene fresca, pero hay que racionarla porque nos quedan todavía unos 20 kilómetros por delante y no son ni las 2 de la tarde. Comer, un poquito de agua para bajar la comida y apurarnos. Lo que más deseo es llegar y hacer un tereré bien helado, pero bueno, eso será en un par de horas. Comer y a seguir. A esta altura necesitamos un poco de azúcar. Sí, Yo sentía que no llegábamos. Sí. ¿Qué va a hacer después? Iremos en el agua. Ya está lloviendo todo alrededor. La verdad que ojalá que llueva bastante. Nosotros ya estamos acá a 3 kilómetros de Irala, así que acá ya se puede largar también tranquilamente. Todo alrededor, incluso salvo esta parte nomás. Después está todo
Allá adelante está lloviendo sin lugar a dudas. A ver si logramos llegar a algún lugar para resguardarnos antes de que la lluvia nos alcance. Qué bueno que encontramos un techo justo. Yo me mojo un poquito. Que no se mojen las zapatillas. Vendría bien. En otro momento no caminaría 3 kilómetros para conseguir hielo, pero es tanta la sed o el antojo de tomar tereré que me pudo. Así que aproveché a comprar un poco de hielo, pan para mañana. Así que bueno, me voy a dar el gusto. Salió un poquito el sol, sigue quemando, pero bueno, tenemos donde estar. Muchas gracias al padre Cristóbal, nos dejó estar en el salón parroquial, justo se largó la tormenta. Y apenas paró un ratito a buscar una tiendita, 1,5 kilómetros para allá, y ya regresando al salón parroquial a merendar y darnos este gusto que está más que merecido. Y al parecer va a seguir lloviendo, justo el blanquito. La verdad que siga lloviendo, que llueva todo lo que quiera ahora. Se necesita agua.
fresca temprano. Bueno, gracias nuevamente al padre Cristóbal. Había celebración a las 8, entonces nosotros queríamos tener todo listo para esa hora. Así que hoy estamos saliendo casi una hora antes, con un clima que realmente no esperábamos. Ay, sí, ayer en la tarde, después de la lluvia, salió el sol, volvió a llover, dio vuelta el tiempo y se vino un viento sur fresco que nos hizo pensar si sacábamos no la campera, pero dijimos no, vamos a disfrutarlo, porque mañana ya dan de nuevo muchísimo calor, así bueno, el clima en el Chaco paraguayo, además hay que disfrutar cuando hay fresquito, porque en esta época del año ya son días que escasean, y bueno. Solo un día. Un día, así que tenemos que aprovecharlo. Yo ayer fondié la campera y hoy cuando amaneció con este fresco dije no, la verdad. Guardarnos el fresco en el cuerpo. Hoy pasemos frío, si hay que pasar frío, porque mañana 38 grados nuevamente en Filadelfia. No, increíble. Claro, de ayer a hoy bajó 10 grados y de hoy a mañana va a subir 10 grados. Esto es atípico ahora, este día en particular. Así que vamos a aprovecharlo. Al parecer, en realidad, de algunas personas de Paraguay con las que estaba hablando, que estaban en el sur, que ayer me estoy escribiendo mensajes, medio que fue en todo el país, inclusive en Posadas también, hubo un cambio de clima abismal entre ayer y hoy. Vamos a aprovecharlo, vamos a la ruta. Vamos. De nuevo, gracias Padre Cristóbal y bueno, la gente que nos vino a saludar que está cuando estuvimos acá. Bueno, vamos a aprovechar el vientito sur, medio de costado también, pero está fresco. De acá no, nos va a dar de acá. Ahí, así, pero en la paleta. Si hacemos así, lo bueno es que esa parte del brazo no va a transpirar. Si hacemos como vela nos llevamos. Vamos. Buena. Solo ese color fue que nos llamó desde la ruta. Sí. ¿O empanada o chipa? Chipa. Tenían empanadas también, pero fue con chipa. Bueno, viene bien como para cortar este camino. Camino de por sí que está bastante movido. Hay, como el resto, el camino de ayer también, muchas comunidades indígenas, pero acá, como hay muchos cruces a las colonias, también hay muchas... Sí, hay mucho movimiento por ser domingo. Sí, mucho ingreso a colonias y a comunidades, como decía Cruz. Y muchos más comercios también en esta parte. Estaciones de servicio y esta en particular. Sí, está bien surtida la verdad de todo, porque tiene como supermercado también adentro. Y después la parte de comedor. Bueno, hoy ya no hace tanto calor, entonces hoy sí da más hambre. Menos sed, pero más hambre. Para que nos acompañe, ya estamos a mitad de camino. Rapidísimo.
kilómetros dejamos atrás el departamento de Presidente Hayes y ahora ya estamos en el departamento de Boquerón. Acá justo en esta rotonda está una de las vías principales, el cruce principal y directo a Loma Plata, una de las ciudades más importantes de este departamento. Nosotros vamos a seguir para agarrar el cruce de ingreso a Filadelfia. Confunde tantas vueltas que... Igualmente, desde Filadelfia también hay un acceso directo a Loma Plata, así que seguramente en los próximos días estemos yendo. Nos desviamos de la Ruta Nacional 9, 15 kilómetros hacia la ciudad de Filadelfia, donde Manu y su familia nos esperan. Y afortunadamente, al menos mañana, estas piernas van a descansar. Ay, sí, por favor. Después de 6 días de pedaleo y haber pasado por todos los climas. Y después de eso seguramente vamos a salir a conocer esta zona que es tan particular. Lo primero, llegar, conocer a una nueva familia y a descansar, que eso creo que es lo que priorizamos. Sobre la ruta de acceso a Filadelfia nos encontramos con este lugar que no sabíamos que existía, al parecer un centro de interpretación del Gran Chaco, así que bueno, no podemos perdérnoslo y vamos a parar un momento a conocer. Espectacular. Ahora sí, ya estamos dentro del centro de interpretación del Gran Chaco, esta vasta área de América del Sur tan importante, aprendiendo un poco más sobre ella. Acá justamente se puede ver bien todo lo que abarca. Ahí en la parte más oscura está la parte del Gran Chaco paraguayo
Y acá podemos ver las ecorregiones del Gran Chaco paraguayo, en la cual justamente estábamos viendo lo que nos habían dicho y de hecho lo que sentimos y vimos, que a partir de Pozo Colorado es la parte, la ecorregión seca del Chaco paraguayo, y acá es la húmeda, y se notó muchísimo, inclusive tanto en la piel, visualmente, lo que es vegetación. Totalmente, fue otro clima. Otro clima, pero así fue más o menos un poquito antes de Pozo Colorado sentimos un cambio radical. Y bueno, justamente acá marca la ecorregión Chaco paraguayo, húmedo, seco, la parte de Pantanal, cerrado, y una zona de médanos que bueno, esa no sabíamos que existía. Un poco más aislada. Un poquito más aislada. Vamos a seguir conociendo un poco más de este lugar, que la verdad que está hermoso el lugar en sí mismo. Este mapa está muy interesante porque está la distribución de las distintas familias lingüísticas indígenas de todo Paraguay. El verde guaraní, guaycurú los rojos, la lengua mascoy negra, mirá, bastante extendida, mataco mataguayo, que es la que está más en la parte que estamos ahora, y samuco. Como dice acá, muy lejos de ser territorio de nadie, durante el periodo precolonial el Chaco estaba poblado por alrededor de 50 grupos indígenas, denotando su diversidad étnica. Me encanta que haya mapas por todos lados, justamente este vinculado a la guerra del Chaco, del cual toda esta zona fue escenario, la guerra entre Paraguay y Bolivia, tema del cual se podrá hablar un poco más adelante, pero bueno, en este lugar justamente están marcadas cuáles fueron las fronteras disputadas, los avances y demás. Si hablamos del Chaco paraguayo, también tenemos que hablar de los menonitas, estas comunidades a las cuales también se les ha dado su espacio en este lugar. De hecho, ahora iremos a aprender un poco más de ellas, ya que nos estamos adentrando en las zonas de colonias menonitas. Y acá justamente se muestra cuáles son las comunidades que operan con la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita que se encuentran en todo el Chaco paraguayo, son varias. Que esta asociación es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en cooperación justamente con las colonias menonitas.
Qué bueno que vimos este lugar y no nos los perdimos porque hubiese estado muy feo. Nos hubiésemos arrepentido después. La verdad que hay muchísimo para hablar del Chaco paraguayo, del Gran Chaco en general, una región tan importante de nuestro continente, con sus particularidades, su flora, su fauna, sus condiciones climáticas que por ahí en ciertas partes pueden resultar más hostiles, pero que tienen mucha riqueza, con su diversidad humana, con toda su historia. La verdad que me parece que es un puntapié para ponerse a estudiar un poco más del Gran Chaco, también cada uno de su propia región. Me gustó mucho una frase que estaba ahí adentro que decía, ya la he escuchado, pero la volví a leer, que dice: solo se cuida lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Así que qué importante es saber y cuidar. Y en cuanto al personal, excelente, tanto el de seguridad, muy simpático, muy amable, como los chicos de la recepción, excelente. Sí, el lugar muy bien cuidado, la verdad que está hermoso y según nos dijeron desde el 2020 que está abierto. 5 años. Nosotros lo ignoramos completamente, así que de nuevo qué bueno que paramos y que está abierto un domingo. Todos los días me dijo el seguridad. Todos los días, listo, todos los días está abierto, entrada libre, gratuita. Y apenas se toma el desvío hacia Filadelfia, 2 kilómetros a mano izquierda, ahí está el centro. Vale la pena totalmente parar. Y hasta tiene unos banquitos afuera para sentarse a tomar tereré. Mate o tereré, dependiendo de la temperatura, y para después de visitar el lugar quedarse ahí relajándose. Hermoso, hermoso. Me alegro de haber parado. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Manu? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ves saludar? Sí, vino cuando trajo la carne. Ah, ya. Mira, pues, qué bueno. Ahí está. ¿Y el pollo también? Acá con Manu, anfitrión, y el asador. Qué nivel. Qué nivel, ¿verdad? Acá en el corazón del Chaco. En Filadelfia. Ahí está.